Hola a todos, esto es The Pilot. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot, en Instagram The Pilot y por supuesto a mi canal de YouTube The Pilot Show. El día de hoy es un día muy agradable porque tenemos un programa sobre hispanidad. Estaremos con Patricio Lons desde Argentina y con Francisco Núñez del Arco desde Ecuador. Así que vamos a verlo. Bienvenido Patricio Alonso a Pilot en esta mesa de análisis internacional sobre hispanidad. Bienvenido Patricio, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente poder al fin vernos la cara y además, bueno, vos sabés muy bien el cariño especial que Argentina siente por Perú. De hecho, alguna vez escribí un artículo que los rioplatenses, bolivianos, paraguayos, uruguayos y argentinos, fuimos peruanos hasta 1776. Y los hermanos de Chile, bueno, hasta la independencia, ¿no es cierto? Españoles peruanos, ¿no? Españoles dentro del Reino del Perú. Por ejemplo, la partida de bautismo de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina, dice 1770, ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires, Reino del Perú. Y en Malvinas, obviamente, quien estuvo al lado nuestro fue Perú. Así que para mí es una alegría enorme poder hablarle al público peruano. Buenísimo, Patricio. Eso es cierto, eso es verdad. Nosotros fuimos, pues, el Virreinato del Perú, Quito, Buenos Aires. Primero era todo el Virreinato del Perú en una unidad. Y bueno, estaba el Virreinato del Perú y también estaba el Virreinato de Nueva España. Esos eran los dos principales virreinatos. Entonces hemos sido una unidad. Lamentablemente nos han dividido. Nos han dividido desde incluso antes de las independencias. Lo que debemos buscar es recobrar esa unidad, esa identidad que tenemos hispanoamericana. Sí, es cierto. Sí, sí. Sí, porque ya incluso la pérdida del virreinato del Perú es un tema discutible. De alguna manera permitió un desarrollo aquí en el Río de la Plata, pero también perjudicó la unidad. Incluso vos sabés que cuando se produce la invasión inglesa a Buenos Aires de 1806, salieron misiones a pedir ayuda en todas partes, ¿no? Los primeros soldados que llegaron de la provincia de Montevideo, entonces vinieron los hermanos orientales, y acá se derramó mucha sangre oriental para recuperar Buenos Aires. Pero llegó una misión para hablar con el virrey Abascal del Perú, y se le propuso volver a la antigua administración, volver a formar parte del virreinato del Perú. Pero acá estaba el marqués de Avilés viviendo en Buenos Aires, entonces dijo, no, hablen con el marqués de Avilés, que él retome el mando. Sobre Montes se tuvo que ir a España. Pero vos sabés que esas cosas lamentablemente generaron un ambiente revolucionario y un revoltijo que terminó luego en la disgregación iniciada con la Revolución de Mayo de 1810. Pero fíjate, en 1806 habían pasado 30 años de la creación del virreinato del Río de la Plata y se propuso volver al virreinato del Perú. Lo que hizo Perú es mandar una partida de armamento muy importante. Armamento que acá se trabó la recepción por algunos de los revolucionarios que de alguna manera ya estaban relacionados con los ingleses. Mirá vos, tenemos traidores acá desde 1806, 1807, tal vez un poco antes también. Claro que sí, eso es cierto. Los procesos independentistas están llenos de leyendas negras, de mitos y verdades, y las verdades pues son vistas como mitos y viceversa, ¿no? Los mitos como verdades. Ha habido una manera de reescribir la historia bastante obscena, ¿no? Se ha torcido la verdad en cuanto a lo que fue realmente la independencia, en cuanto a lo que fueron los bandos realistas, que estaban en su mayoría compuestos por indígenas, por gente oriunda de este lado del continente, y del otro lado, del lado independentista, era más bien intereses supranacionales, intereses internacionales de otro país, de Gran Bretaña concretamente. Entonces, esas son cosas que los jóvenes de hoy deberían conocer para que sepan, ¿no? Sepan su historia completa, sepan cómo es que hemos llegado aquí, a este punto. Y mirá, yo siempre hago esta imagen. Supongamos que un señor que vive en la estepa siberiana, que no conoce nada de acá, toma un avión para ir a España y por un error cae en Punta del Este, Uruguay. Y ve que la gente habla español, que ve una iglesia católica y dice, bueno, estoy en España. Y le dice, no, mire, señor, se equivocó el avión, usted está en Uruguay.
Y entonces este hombre empieza a caminar, recorre todo el Uruguay y llega hasta el río de la Plata. Y este río, y es el río más ancho del mundo. Y del otro lado, sí, Uruguay, no, ahí es Argentina. Entonces, y dice, ¿y ahí cambian de lengua y religión? No, es la misma. Dice, qué raro. Entonces el hombre cruza, llega a Buenos Aires y ve que también hay iglesias católicas, se habla español, sigue caminando y llega hasta la cordillera de los Andes. ¿Y esto qué es? Y los picos más altos de América. Y del otro lado, sí, Argentina, no, hay otro país que se llama Chile. Ah, ahí sí cambian de lengua y religión. No, no, tampoco. Entonces este pario no va a entender nada qué es lo que está pasando. Y va a cruzar y se va a dar cuenta con lo mismo. Y luego empieza a caminar y sube hasta el Perú, y cuando llega al Perú, se encuentra con que es la misma lengua y religión, llega a Ecuador, Colombia, todo Centroamérica, todo México y hasta parte de California, y se encuentra con que no cambió nada. Y dice, ¿cómo que son 20 países? Rusia, no hay 20 Rusias, se habla Rusia en un solo país. ¿Cómo puede ser que haya 20 países donde se habla español y estén todos separados? Este pobre siberiano va a creer que somos oligofrénicos, débiles mentales, pero en realidad lo que se hizo fue fabricar identidades falsas, porque la identidad te la da la lengua y la religión. Entonces nosotros somos culturalmente, estamos dentro de la hispanoesfera todavía. Por eso es peligrosísimo cuando los políticos y los educadores quieren cambiar el idioma y te hablan de lenguaje inclusivo. Si quieren lenguaje inclusivo, que aprendan buenos modales, que aprendan la verdadera historia de Hispanoamérica, entonces ahí sí van a ser inclusivos, van a incluir el verdadero pasado, que aprendan filosofía, así incluyen pensamiento, que aprendan teología, así incluye la base del conocimiento. Eso sería el lenguaje inclusivo. Estas ideas que tenemos de algunos presidentes que, como el nuestro, que hablan dicen todos, todas y todes, o chicos y chiques, vaya a ser lo que es un chique, es una destrucción de la mayor herramienta que tenemos, que es el pensamiento. Vos pensás que esto es extraordinario. Podemos hablar de la historia de Perú, de Argentina, de nuestro pasado común, de nuestro pasado con España, de nuestro pasado común con Ecuador, etcétera, y no tenemos vallas idiomáticas, no necesitamos intérpretes. ¿Te das cuenta? Si necesitásemos intérprete, uno que hable en ecuatoriano, otro en peruano, otro en argentino, otro en uruguayo, sería terrible, como en Europa, que tenés 20 idiomas para entenderte, o más. Acá con un solo idioma nos entendemos. Y además es una ayuda incluso para las tribus que todavía hablan lenguas nativas, que hablan el toba, el wichi o el nahuatl, porque tienen una lengua franca. El español es la lengua franca para entenderse con los demás. El que habla náhuatl puede seguir hablando náhuatl con su gente, pero cuando tiene que hablar dentro del continente, tiene el español para hablar con todos ellos, ¿no es cierto? Algunos países como el Paraguay fueron muy inteligentes, mantuvieron el guaraní y desarrollaron el español, entonces son pueblos bilingües. Y eso le da a ellos una herramienta muy interesante, ¿no? Por un lado se entienden bien a sí mismos y por otro lado se pueden entender con los demás. Pero el legado español para nosotros es enorme, es grandioso. Por eso buscan crearnos todas estas historias de supuestos abusos. Vos sabés que el oro que se llevó España de América en 300 años equivale a la cuarta parte de toda la producción aurífera de América de un año. En un Imagínate. año en todo el continente americano se produce 4 veces más cantidad de oro que lo que España produjo en 300 años. Perdón, o sea, más o menos se producen 800 toneladas de oro por año en América. España produjo 175 toneladas y de eso se llevó el 20%, nada más. Y con ese 20% nos mantuvo alejados a los moros gracias a la batalla de Lepanto, mantuvo alejado la codicia de las naciones protestantes del norte de Europa. Es decir, los pueblos de América hicieron un gran negocio con la parte de oro que se llevó a España. Así que, pero bueno, te inventan toda una historia para que la gente se confunda, ¿no es cierto? Sí, es cierto lo que tú me comentas. Hay muchas leyendas negras, hay mucho pues mito alrededor de esto. Obviamente intenciones separatistas de que nunca nos volvamos a unir, de que permanezcamos separados justamente. Efectivamente, la cantidad de oro que se habrían llevado los españoles en todo el tiempo de la conquista, por supuesto que es una cantidad minúscula, ya que no se disponía pues de los recursos, la tecnología que hoy se dispone,
en estas actividades extractivas, en la minería. Obviamente no era la minería de hoy, ni siquiera comparable ni por asomo a la minería de ayer, de aquel entonces, tan primitiva. Entonces, por supuesto, es mínima la cantidad de oro que se habría ido hacia el viejo continente. Además, lo que quedaba acá significó desarrollar toda una civilización. Vos pensás que no había nada, había que hacer todo, ¿no? Había que hacer ciudades muy grandes se hicieron acá. Y se desarrollaron poblaciones urbanas, los indios pasaron de vivir de tribus a ciudades, ¿no? Y aquellos que permanecieron en tribus vivían lo que se llamaba repúblicas de indios, ¿no es cierto? Así que realmente nosotros, como para ir cerrando un poco el tema, tenemos que agradecer este pasado común, porque si nosotros nos ponemos a pensar, en vez de andar reprochándole cuestiones a Hernán Cortés, oro, nuestro petróleo, nuestra mayor riqueza, es nuestro idioma que nos permitiría desarrollar negocios, investigaciones. ¿Te imaginas si decidimos hacer una NASA en común? Los ingenieros no tienen que aprender un segundo idioma, todos hablando en español. Supongamos que hiciésemos un Hollywood hispanoamericano, junto con España también, y tenés un solo idioma para trabajar. Así que, en realidad, ese es nuestro verdadero oro. Así es sumamente viable. Ahora aquí le vamos a dar la bienvenida a Francisco Núñez del Arco, hispanista también, con quien vamos a compartir esta mesa de análisis sobre hispanidad que ya viene siendo hora de hacerla. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación esta tarde. Qué gusto, Patricio. Gracias. Francisco, yo me voy te acompaño un poco más mientras... Mira, estoy acá en pleno centro. Este edificio que ves atrás mío es el Home Sailors. Fue hecho en el siglo XIX. Por la invitación, un gusto estar aquí. Hoy ya es una dependencia del gobierno argentino, pero mirá, éramos una verdadera colonia inglesa a partir de la independencia, ¿eh? Ahí lo muestro. Sí. Estoy acá en pleno centro de Buenos Aires, yéndome a una reunión. Pero fuimos imperio y ahora somos una colonia china o anglo-china, lo cual realmente es penoso y triste. Así es, Patricio, tristísimo. Y es el gran trabajo que tenemos por delante, en dejar de serlo. Claro que sí. Le mando un cariño grande y me despido. Ay, buenísimo. Chao, Patricio. Qué gusto volver a verte. En que nos podamos, en que podamos encontrarnos. Un cariño grande para vos y un abrazo grande para Francisco. Otro para ti. Chao, chao, Patricio. Entonces, bueno, Francisco, cuéntanos para ti qué significa la hispanidad hoy en plena pandemia del coronavirus 2020. Bueno, acabamos de tener una reunión de un proyecto que estamos iniciando, la geoestrategia de la hispanidad para el siglo XXI. Y en plena pandemia, o sea, lo que tenemos que entender es los dos bloques enfrentados actualmente en el mundo, ¿no? El bloque anglosajón y el bloque chino, por el otro lado. Obviamente nosotros somos como un péndulo en el medio de estas dos grandes potencias mundiales que siempre se disputan nuestra región. Antes era Gran Bretaña y Francia, después fueron Gran Bretaña y Estados Unidos, ahora son Estados Unidos y China, antes la Unión Soviética y China, y la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero desde que dejamos la unidad no hemos tenido personalidad histórica conjunta propia, ¿no? Lo único que nos puede salvar de no caer en una depredación total de un imperialismo chino, un imperialismo atroz, porque el imperialismo chino no va a tener ninguna conmiseración con nosotros, es volver los ojos a lo que somos, ¿no? Entender que solamente en la hispanidad, en nuestra unidad está la fortaleza y que así podremos seguir adelante, sobrevivir y muy probablemente ser un peso global como nunca debimos haberlo dejado de ser, ¿no? Entonces, si hay un momento clave en la historia que no tenemos conflictos internos, disputas entre países, entre nuestros países, disputas inventadas, por cierto, en la mayoría de ocasiones, los cuentos patrioteros y limítrofes y demás. Tenemos un enemigo común clarísimo. Y además, sin ningún revanchismo con el mundo anglosajón, son completamente responsables de lo que nos han hecho a lo largo de estos 2 siglos.
pero también podemos perdonar y pasar la página. Estados Unidos también y el mundo anglosajón deben entender, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra es otra historia, pero Estados Unidos debe entender que sin el mundo hispano no va a ir a ningún lado. China se los va a engullir a ellos también, y que la fortaleza del mundo occidental, la defensa del mundo occidental en Occidente, valga la redundancia, en esta parte del mundo donde estamos, el escudo civilizatorio de nuestra civilización común, porque los Estados Unidos también son feudatarios de la civilización occidental, va a ser una unión, una alianza de estas dos grandes fuerzas, ¿no? La angloamericana y la hispanoamericana, y hacer a un lado las revanchas y los odios del pasado que los ha habido. Encontrar un camino hacia la prosperidad y hacia la supervivencia. Entendamos esto claramente, hacia la supervivencia. Nuestra existencia, no solamente como países, sino hasta en lo individual, está amenazada al corto plazo. Eso es verdad. Ahorita, bueno, en realidad, antes que pensar, incluso, claro que sí, sería muy bonito una alianza de toda América en general, ¿no? Norteamérica y el resto de América, Hispanoamérica. Antes de eso, creo que es importante que entre nosotros, los hispanohablantes, los hispanoamericanos, cerremos viejas heridas que no tienen sentido, ¿no? Si nos ponemos a pensar hace prácticamente 400 o 500 años, todo esto era el virreinato del Perú, era Quito, era Lima, era también lo que luego fue el virreinato de Río de la Plata, y así sucesivamente, ¿no? También Chile era el virreinato del Perú. Entonces, estamos hablando que hace, pues, algunos siglos nosotros fuimos una unidad. Es una institución de gobierno creada en Aragón para administrar ciertos territorios en sus propios reinos, que no eran reinos, como Cataluña, por ejemplo, y territorios extrapeninsulares como las dos Sicilias, como el sur de Italia y Nápoles y Sicilia. Y en América el primer virreinato que se funda jamás en la historia es el de la isla española, que administraba todos los territorios descubiertos y por descubrir y por conquistar. Después viene el de México y viene el del Perú. Pero la unidad superior es el de la monarquía española, ¿no? Los virreinatos, no solo el del Perú, sino el de Nueva España y el originario de la isla española, que es el primero que existe, son instituciones administrativas que en su jurisdicción de administración y gobierno tienen en su interior varios reinos distintos. Esto un gran historiador peruano lo ha desarrollado muy bien, Fernán Altuve Febres Lores, pero además eso es conocido, cualquiera persona que estudia los documentos antiguos lo entiende. Dentro del virreinato del Perú estaba el reino del Perú, que no es lo mismo. El virreinato y el reino del Perú a veces se utiliza como sinónimo, pero no es lo mismo. Y además estaban los distintos otros reinos, el reino de Quito, el nuevo reino de Granada, el reino de Chile, la gobernación de Buenos Aires, que cuando se le eleva al virreinato, también se le eleva a categoría de reino, porque no lo era. Estuvo una época el reino de Brasil también, cuando hubo la unión de las monarquías. Y eso es importante especificar, porque a veces en estas confusiones los chauvinismos, tanto del Perú como del Ecuador, en este caso porque hemos sido vecinos, se han aprovechado de estas confusiones para buscar rencillas donde no las hay. Y esto le explicaba yo a Patricio en otra charla que tuvimos con un amigo venezolano que nos entrevistó. Hay que entender que los estados sudamericanos que se crean de la destrucción de la monarquía hispánica no son sucesores de la monarquía hispánica, sino que son continuadores. Entonces no tienen los derechos de continuidad histórica y jurídica ni en los territorios ni en las instituciones. Y el mayor ejemplo, para resumir rápidamente eso, es el gran conflicto, por no llamarlo querella, del regalismo, ¿no? Que los jefes de Estado republicanos se atribuían la autoridad sobre la iglesia en algunos aspectos, como lo tenía el monarca español, pero que el derecho de gentes, que es el primer derecho internacional, que es el derecho de la iglesia, nunca la reconoció porque eso era una potestad que el Papa le había concedido solamente al monarca, a los monarcas castellanos y aragoneses, y eso no se podía retrotraer, digamos, a los jefes de Estado republicanos. Es importante porque si no hay esas confusiones que después nos llegan a tener estas estupideces de los cientos de años de conflictos absurdos. Por ejemplo, hay circuitos económicos y sociales naturales entre lo que el reino de Quito era, ante el reino de Quito, dentro del virreinato del Perú, abarcaba, yo pensé que tenía el mapa aquí, no está al otro lado, unas partes de lo que es el norte del Perú y sur de Colombia. Entonces, había un circuito natural económico de lo que es Loja, Piura,
Trujillo y Paita, en lo que ahora es el norte del Perú y el sur del Ecuador, que esos estados, reitero, no existían, y que eran las mismas familias, las mismas empresas y los mismos circuitos económicos comerciales que se rompieron de forma artificial y quebraron no solo la unidad política, identitaria, sino también la actividad económica, y que nos significó en el caso del Ecuador un siglo de atraso. Nosotros recuperamos el nivel de producción económica de 1810 en 1910. Y por el norte igual, teníamos un circuito económico, político, comercial, natural, que era Quito, Pasto, Popayán y Panamá. Y eso también se quebró artificialmente. Y así había muchísimos. Lima con Guayaquil, Lima con Valparaíso y con Santiago y Buenos Aires. Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Valparaíso, Lima y Guayaquil era otro, porque éramos una sola cosa. Y todos esos circuitos se quebrantaron y nos hundieron no solo por por la catástrofe económica, sino también porque nos impusieron una deuda como la inglesa a todos nuestros países, ilegítima, que no nos permitió que la producción propia se fuera en volver a reconstruir lo que la guerra había destruido, sino en pagar a intereses usurarios a los gastos de una guerra que ninguno de los sudamericanos, de los hispanoamericanos de entonces quisimos, ¿no? Eso es verdad, ahí está pues Gran Bretaña, ¿no? Con la mano negra detrás de los procesos independentistas. Ahora, tú has dicho algo muy cierto, pues éramos una unidad hasta hace no mucho. Y la verdad, justamente en base a esa unidad, a ese temor de que alguna vez volvamos a ser lo que fuimos, a estar unidos, es que vienen estos ánimos separatistas, el indigenismo, con las leyendas negras, diciendo que éramos una colonia, y en realidad el Perú y en general todo Hispanoamérica no era colonia de nada, todos éramos un reino, tú lo has dicho. Éramos Un reino reinos bastante grande. reinos y provincias ultramarinas de la corona de Castilla en América, los reinos indianos, ¿no? Que, reitero, por ejemplo, el historiador peruano en ese libro que todos, no solo los peruanos, sino todos los hispanoamericanos deberían leer, Los Reinos del Perú, él divide en tres grandes bloques: el imperio de Nueva España, el imperio del Perú le llama, y los reinos europeos. Y la conciencia cívica de ese momento era la identidad imperial. No era el nacionalismo estatal, porque no hay una preexistencia de nuestros estados, eso hay que tenerlo claro. Nuestros estados no existen a partir de la independencia. En el caso del Perú, continúa llamando, o sea, la gente que funda la república decide llamarle a esa república también Perú, como había sido anteriormente el reino y el virreinato. En el caso de Chile también se utiliza el mismo nombre, pero en el caso del Ecuador, el reino de Chile, después la República de Chile. En el caso del Ecuador, ya no dentro de las fronteras históricas de lo que fue el reino de Quito, que estaba administrada por la audiencia y por la ciudad de Quito, que eso es un tema largo de explicar, sí. Como obviamente el virreinato como la máxima autoridad de gobierno en Sudamérica. Pero aquí fuimos completamente ahistóricos y rechazamos el pasado en conjunto y pusimos el nombre de una línea imaginaria a la República, o sea, rechazando de plano todo, ¿no? Porque el Perú al menos es un nombre español, porque el Perú no existía el nombre. Lo que había era el Tahuantinsuyo, y el nombre que le dan a todos los territorios de Panamá al sur, los conquistadores, del propio Francisco Pizarro y del Virú, el Perú, y ese nombre español al menos se mantiene en el caso de la República del Perú, pero en el caso del Ecuador es un absurdo, porque aquí nos quisimos arrancar por completo la historia poniéndonos un nombre artificial de una línea imaginaria, ¿no? Así es. Sí, de hecho a la mayoría de países les cambiaron el nombre, ¿no? Y en este caso pues hemos tenido la suerte de mantener justo nuestra partida de nacimiento que viene con la herencia hispánica, ¿no? Antes efectivamente éramos el Tahuantinsuyo, un imperio bastante joven, la verdad. Nadie puede saber qué hubiera pasado si llegaban 100 años después, o si de repente no llegaban los españoles y llegaban los romanos. Nadie lo sabe, todas son especulaciones. Lo cierto es que al llegar los españoles no hubo genocidio, como siempre se narra en estas leyendas negras tendenciosas, que hubo genocidio, que hubo matanza. De plano, si tuvieron 300 años en el Perú, y en general en todo Hispanoamérica, si hubieran querido exterminarlos, lo hubieran hecho, como lo hicieron los ingleses
en Estados Unidos, en Norteamérica, y los redujeron a los indígenas a una mínima expresión. Están ahora afinados en reservas, como animales, como si fueran animales en peligro de extinción, y no personas, que es lo que son. En nuestro caso, en toda Hispanoamérica, en América del Sur, podemos ver una, pues, variedad de culturas indígenas, de idiomas, de dialectos, de etnias. Entonces, eso no se ha perdido porque no ha habido genocidio. Si nos hubieran querido exterminar, no habrían mestizos, todos serían blancos y no habría ni una sola persona siquiera hablando quechua, al menos de este lado, en esta región. No habrían aymaras, en la selva la gente, pues todos serían rubios, blancos, ojos azules y nada más, ¿no? Pero no ha sido así. Desconocer la realidad objetiva de los hechos. O sea, sal a la calle en Perú. Yo he estado, a mí me amo tu país, como amo todos los países hispanos. He estado en tu país, como te comentaba el otro día privadamente, unas 14 veces por lo menos de mi vida de las que recuerdo. La última en el 2017. Sal a las calles de Lima, a las calles de Quito, a las calles del Pado, a las calles de México, a las calles de Bogotá, a las calles de tantas otras ciudades hispanoamericanas. Y ahí está la evidencia de que no hubo genocidio. O sea, si hay millones de indígenas, millones de mestizos, millones de gente producto de la tolerancia humanista católica de la monarquía española, porque la monarquía española era una monarquía católica y por definición era humanista. Entonces, a diferencia del mundo anglosajón, que como calvinista y protestante practicaban la intolerancia como tradición, y eso llevó al exterminio de todos los pueblos indígenas de América del Norte, ¿no? Sobre todo en la etapa increíblemente más de la República de Estados Unidos que en la colonia británica. Igual en Sudamérica, los grandes exterminios de la población aborigen son las repúblicas las que llevan adelante. El gran exterminio del sur de Chile y del sur de Argentina lo hicieron la República Chilena y la República Argentina. Los grandes exterminios de los indígenas de Yucatán le hizo la República Mexicana. Entonces, es absurdo hablar de este genocidio, aparte de que esa evidencia tan, qué pena ser redundante, pero tan evidente, está más que demostrado científicamente que eso es un absurdo, ¿no? Se sostiene que mataron 90 millones de personas. Hoy en día no hay métodos para que en tan poco tiempo maten 90 millones de personas. Y mucho menos en esa época. Y además no había tanta población en América. No había tanta población en América. Y siempre se valen de argumentos como el libro del padre Las Casas, que les encanta sacar a relucir. Pero esta gente se ve que nunca ha leído el padre Las Casas. Yo siempre cito este ejemplo. El padre Las Casas, y esto es con ciencia lógica, matemática más básica, ¿no? Cita que en la isla española, la que era la República Dominicana y Haití, había 300 millones de habitantes. Algunos discuten que la palabra millones en el castellano de la época no son los millones de ahora, sino que dicen que son en realidad cientos de miles. Pero igual son 300.000 en esa isla, no había. Aceptando que eso fuera verdad, igual es una desproporción enorme. Pero utilizando la palabra millón como se utiliza ahora, y no hay ninguna razón para dudar que se utilizaba de la misma manera en esa época, porque el castellano ya estaba definido, nos dice que de 300 millones los españoles solo dejaron 200 personas. 300 millones la población que tiene actualmente los Estados Unidos. Imagínate. Entonces el padre de Las Casas es un gran desinformador que falsea absurdamente los datos en todos los sentidos y que le han tomado de forma unilateral toda la gente que le ha convenido para sus intereses como fuente histórica única, ¿no? Solo en el caso del Tahuantinsuyo, que estaba en el sur de lo que ahora es Colombia, en Ecuador, en lo que ahora es Perú, en lo que ahora es Bolivia y el norte de Chile y Argentina, se calcula que habría unos 12 millones de habitantes. ¿Cómo un grupo al inicio tan reducido, de menos de 200 españoles, mataron supuestamente al 80% de la población de ese imperio? O sea, no hay lógica, es imposible. Es absurdo, no dan los números, aparte que esto tendría que estar cubierto de fosas comunes a lo largo y ancho del continente y suponer que los conquistadores eran una especie de superhombres que te podían matar, no sé, de decenas de miles al día a sablazo limpio, ¿no? Entonces a mí me parece que es bien ridículo y absurdo, es muy infantil, es muy pueril la gente, o muy interesada, o muy maléfica. Es correcto, y además es el sentido común, no solamente es revisar las cifras y ver que hay pues contradicciones, cosas que no cuadran, sino salir a la calle, como tú lo has dicho.
Si hubiera existido algún tipo de genocidio, no habrían indígenas ni en México, ni en Perú, ni en Quito, y de hecho son la mayoría. La mayoría poblacional de nuestros países es indígena, es gente mestiza o indígena. Entonces, ¿dónde está el genocidio? Eso no existe. De hecho, sí hubieron muertes, pero en su mayoría por enfermedades. Enfermedades que vinieron, por supuesto. Estamos hablando de cruzar el charco y cuando vienen los barcos traen enfermedades. Y eso sí mató a una gran porción de indígenas en todo el continente. Pero eso es algo natural, eso no es algo premeditado. Claro, y además las enfermedades también regresaron, ¿no? Así como los indígenas no tenían anticuerpos para un montón de enfermedades que vinieron de Europa, los europeos no tuvieron anticuerpos para un montón de enfermedades que fueron allá. Y también hubo una enorme mortandad en Europa por enfermedades llevadas de América, ¿no? Ahora, el tema también es ahora como americanos, lamentablemente la extrema izquierda, o sea, toda la era republicana, pero hoy en particular la extrema izquierda se aprovechaba de este discurso indigenista para utilizarlo como consigna política. Y por eso, por eso sigue sonando tanto. Porque racionalmente, aún aceptando que hubiera cierto todo lo que dicen, que no lo fue, por favor, el medio milenio de esos hechos. O sea, no podemos seguir atados a las circunstancias de hace 5 siglos para justificar los problemas de ahora y mucho menos los fracasos, o mucho menos las actividades políticas basadas en esos supuestos hechos. Este ejemplo siempre se lo pone, pero es muy cierto. O sea, Alemania e Italia hace menos de un siglo, hace 80 años, fueron devastadas por completo por las fuerzas aliadas, por completo, hasta el piso. Sin embargo, Alemania e Italia olvidaron el pasado y se levantaron nuevamente. Y reconstruyeron sus países y siguieron adelante. Entonces nosotros seguimos resentidos por hechos y con gente de hace 5 siglos, y aparte asumiendo nosotros, tú y yo, no menos mal, pero digo la conciencia, el imaginario colectivo o la conciencia colectiva de los hispanoamericanos. Además, como países y con estados e instituciones que no existían en ese entonces, porque la mayoría de gente cuando habla de la conquista, se imagina que estamos hablando del Estado-nación llamado España actualmente versus los Estados-naciones actuales de América del Sur que no existían. Versus Colombia, versus Venezuela, versus Perú, versus Ecuador, versus Bolivia, versus Argentina o versus México. No existían. Nuestros estados y nuestros países y nuestras naciones y nuestra identidad hispana en lo cultural, mestiza en lo sanguíneo en la mayoría, que el discurso del mestizaje es otro pretexto para obviar lo hispano, porque el aporte cultural hispano fue tan grande que fuera del tema biológico, que eso a veces parece un extremismo que tienen acá de pensar que porque la sangre determina tu cultura, cuando no es así, el porcentaje mayoritario de nuestra cultura es hispana. Fuera de todas esas consideraciones, es absurdo pretender que había estas identidades que se formaron después. Todo lo que vino es después. La República del Perú es 3 siglos después de la conquista. La República del Ecuador es igual 3 siglos después de la conquista. Entonces no hay un Estado-nación español ni un Estado-nación peruano enfrentados. Porque ni el Estado español, Estado-nación España, ni el Estado-nación Perú existían hace 5 siglos. Hace 5 siglos llegó la unidad de la España histórica, sí, pero representada en 2 reinos y uno específicamente que era Castilla, que Castilla era un reino medieval y utilizó sus instituciones tardo-medievales y después renacentistas para expandir su naturaleza política y jurídica en el continente americano y recrear lo que hizo en la Reconquista, así como en el sur de la península había otros reinos españoles que se conquistaron, acá había reinos indianos o españoles americanos que también se incluyeron en la corona de Castilla y que, reitero, recrearon la naturaleza política y jurídica y también cultural y étnica, por supuesto, del tronco común en la España peninsular. Entonces eso se desconoce y ahora la gente piensa que, no sé, que por poco somos incas cuando no lo somos. Los incas dejaron de existir hace muchos siglos. Y los descendientes de los incas hoy en día son muy poca gente, concentrada sobre todo en algunos individuos puntuales indígenas en algunas partes de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Y sobre todo la mayoría de descendientes de los incas, curiosamente, más bien están entre los criollos, entre la gente de origen español, mezclada ya por supuesto con indígena, que descienden
de la élite imperial inca, ¿no? En el Perú hay muchísima gente que desciende de ellos. Entonces, a mí, yo te digo esto porque a mí me ha tocado, cuando estaba en el Cusco, que te diga un guía, nosotros los incas, que nos conquistaron los españoles. Yo entre mi señor, o sea, usted debería enterarse, a ver de dónde viene, porque seguramente es Cañari o de donde sea que lucharon en contra de los incas, que usted está hablando en español y toda su identidad, inclusive nacional peruana actual, es una construcción intelectual occidental y europea. Entonces, eso es una larga historia de las ideas, no solo de los hechos, que no nos hemos puesto a analizar ni a revisar en nuestro continente, y el momento actual es el preciso para hacerlo, no solo por la pandemia, sino además por los bicentenarios. Desde el 2009 estamos celebrando los bicentenarios de las supuestas independencias de nuestros países. En el Perú me parece que es el próximo año. El próximo año, sí. ¿Qué mejor momento que ponernos a reflexionar y analizar las cosas ahora? ¿Qué ha pasado en estos 2 siglos? ¿Qué han sido de nuestras repúblicas en estos 2 siglos? ¿Qué han sido de nuestros países, de su gente? Tú ves un Cusco imperial magnífico de la época inca y de la época española, y después ves una pobreza enorme en los cinturones periféricos. Lo mismo pasa en Quito, ves una ciudad española en el centro que se nota que era rica y poderosa, y vas a las partes más externas de la primera expansión de la ciudad y ves una ciudad pobre y tercermundista. ¿Qué pasó en estos 2 siglos? ¿Nos han beneficiado las repúblicas? ¿Qué podemos hacer para solventar eso? Es el momento de preguntarnos. Es que la respuesta es muy sencilla, éramos un reino. ¿Tú qué asocias a la palabra reino? Opulencia, prosperidad, bienestar. ¿Y qué asocias con la palabra república? Todavía no hay siquiera un diagnóstico certero de qué es lo bueno que han traído las repúblicas, pero sí sabemos lo que han traído los reinos, no solamente aquí en esta región, que fuimos un reino, sino también en los reinos europeos. Hubieron épocas donde hubo mucha opulencia, mucha prosperidad, obras, los ciudadanos tenían una vida digna, si no era perfecta, lógicamente, pero una vida digna, por supuesto. Entonces, esas cosas básicas se han perdido al día de hoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Una vida digna y en muchos casos una vida rica, ¿no? O sea, las provincias más ricas del Imperio Español en América, el nombre histórico es la monarquía hispánica, eran Nueva España y Perú. Las ciudades más ricas del mundo en una época fueron Lima y México. Entonces, todo eso se perdió. Todo eso se perdió. Y la involución económica, social y política fueron la más grande que ha sufrido ninguna región del mundo, ¿no? La tercera ciudad más grande en una época fue Quito, y también igual, no tanto como Lima, pero la tercera y después la cuarta en tamaño y en importancia y en riqueza. Y todo eso se perdió y se acabó, ¿no? Se perdió. Y lo que yo siempre les pregunto a la gente, y pues lo pongo hasta en la conclusión de uno de mis libros, salgan a la calle y pregúntense, yo les digo estas, no repúblicas, sino estas republiquetas. Estas republiquetas, ¿qué han hecho por nosotros? ¿En qué nos han beneficiado? Cuando yo como ecuatoriano salgo a la calle y veo tantos problemas, tanta desidia, no sé qué palabra utilizar para no ser grosero, pero tanta porquería que hay allá afuera, y digo, esta es la república, esto es lo que hizo el Ecuador. Entonces, a mí ¿qué me ha beneficiado? ¿Qué ha beneficiado a millones de personas que han acabado su existencia en la miseria y en la pobreza? A millones de personas que han tenido que huir por la crisis económica consuetudinaria, a millones de personas que no saben quiénes son y que no tienen ningún arraigo ni respeto por el suelo en el que viven, porque justamente no se identifican con su historia. ¿En qué ha beneficiado estas republiquetas a estos millones de personas? Y lo mismo se tiene que hacer en el Perú y en Colombia y en Argentina y en todos lados, reflexionar seriamente con la cabeza y no con los afectos, porque a la gente muchas veces lo que se le pega es la emoción del partido de fútbol, de la selección nacional, de la comida típica, de la canción de por ahí, pero la reflexión racional, fría y seria nos lleva a otras conclusiones. Claro que sí, definitivamente, incluso las costumbres que hasta ahora mantenemos, de hecho hasta la comida que tú lo has mencionado y que aquí en el Perú se le hace muchos bombos y platillos a la comida, todo es producto de nuestra herencia hispánica, lógicamente fusionada con la materia prima de pues, la comida típica que había, ¿no? Prehispánica. Entonces, ahí hay una fusión, ahí hay un bagaje cultural riquísimo. La religión católica, que también lo tenemos. Ahora, ya que hablamos hace un momento de las cosas malas que nos han pasado, lógicamente,
en esta transición fallida, diría yo, en este sentido coincido contigo, ¿qué podemos transmitirle a los jóvenes sobre las cosas buenas que nos pasaron, sobre la riqueza que hasta hoy podemos ver pues en el día a día de nuestra cultura occidental, porque España nos trajo Occidente? Entonces, ¿qué cosas buenas nos pasaron en estos 300 años que tuvimos de hispanidad? ¿Cómo tú lo resumirías? Y bueno, yo lo puedo reducir como unidad, poder y grandeza, ¿no? Éramos la primera potencia del mundo, participábamos plenamente de eso. Para una analogía entendible hoy en día, era como los reinos americanos eran como un estado de los Estados Unidos. La monarquía hispánica eran los Estados Unidos de la época, la mayor potencia global que había, y cada uno de nosotros éramos uno de sus estados. Y así participamos plenamente del poder y la riqueza de esa potencia. Entonces, el orgullo de entender nuestro pasado, no como víctimas, sino como partícipes de una empresa de ese tamaño, de ese calibre, de esa ponderación, nos cambia el chip, nos cambia el cassette, nos cambia la idea de lo que fuimos, porque aquí la gente habla de eso, entonces todo el mundo tiene complejo de las venas abiertas de América Latina, que nos violaron, nos saquearon, nos mataron, entonces somos pobres víctimas y nunca vamos a alzar la cabeza. Entonces aquí lo que hay que romper con el ejemplo de esos 300 años de unidad, grandeza, poder y riqueza, es que no somos pobres víctimas, que fuimos una potencia enorme, la mayor potencia que existió en su momento, que somos por lo tanto capaces de replicar eso nuevamente y que nuestra historia nos lo comprueba. Nuestra historia nos comprueba de lo que somos capaces, entonces es un gran ejemplo, esos 3 siglos de unidad, poder, grandeza y riqueza de lo que podemos ser en otros 3 siglos y ojalá sean muchos más adelante. Retornar a ser lo que somos. Volver los ojos a nuestro pasado para avanzar al futuro. Mejor dicho, tener la visión del futuro pero con los pies bien asentados en el pasado. Y a pesar de que yo soy muy crítico y siempre lo seré de las republiquetas, también las republiquetas nos dan lecciones sobre el ser hispánico, porque estos 2 siglos, a pesar de la humillación extrema, del abuso, de la explotación inmisericordia, de todo lo que han sufrido nuestros países, hemos sido, como se dice en el lenguaje actual, resilientes, ¿no? Hemos sabido perseverar en medio de las adversidades, tener un carácter solidario y emprendedor y sobre todo que busca mayores horizontes. Por eso a nadie sorprende que cuando un ecuatoriano o un peruano o un argentino o un colombiano se van a otro país que ofrece mejores oportunidades, despuntan y logran grandes cosas. Entonces, el problema es la estructura política, institucional, que afecta el entramado social que no permite ser lo que somos. Cuando superemos eso, vamos a encontrarnos otra vez con nosotros mismos. Y hay que celebrar a la final que a pesar de 2 siglos de una constante ataque a lo que somos a través del sistema educativo, de la propaganda de la leyenda negra hasta a nivel de Hollywood espectacular, ya no solo en los libros, seguimos siendo lo que somos porque no hemos perdido nuestra identidad hispana. Aunque no lo aceptemos, aunque la mayoría de gente no lo acepte y no lo quiera, somos hispanos. Y eso demuestra también nuestra fortaleza, porque mira lo que pasó, por ejemplo, en otros casos en Europa, con la desgermanización de muchos alemanes en el este de Europa en varias épocas, desde la antigüedad hasta la Segunda Guerra Mundial. Gente que se les obligó a dejar su idioma, sus formas de vida, a esclavizarse, por ejemplo. O lo que pasó en las Filipinas, de un pueblo hispano también, que se les obligó a dejar de hablar español, se les obligó a cambiar las costumbres y las formas. Pero en cambio nosotros no. Nosotros nos han machacado y hasta han querido cambiar el idioma, por ejemplo, en algunas ocasiones. Pero es imposible. Es imposible porque aquí la España viva existe y sigue estando. Y seguirá estando mientras haya gente como tú, como yo y como cientos de millones de hispanoamericanos que están en la calle todos los días. Así es, y bueno, concretamente hablando del Perú y Bolivia, venimos a ser regiones hispanoandinas, de hecho que ya toca, justamente con miras al Bicentenario, una reconciliación, una aceptación de las 2 cosas buenas que tenemos, ¿no? Del lado andino y del lado hispano, porque no podemos a estas alturas en ninguna parte de Hispanoamérica sacarnos del ADN nuestra sangre indígena o sacarnos nuestra sangre española y pues decir me quedo con esta o me quedo con aquella, ¿no? Ya tenemos de las 2, tenemos que aprender a amarlas,
a ambas con sus activos y pasivos. Ahora es muy curioso que la progresía, la extrema izquierda, como tú lo bien mencionas, ataca mucho a los conceptos de hispanidad, pero también por otro lado ellos dan un doble rasero, un doble mensaje, un doble discurso, muy hipócrita por cierto, al, entre comillas, estar promoviendo hoy por hoy la igualdad de la mujer, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer, pero qué mejor ejemplo de empoderamiento de mujer, de éxito de mujer como político, como monarca, Isabel la Católica. Entonces, Claro. ¿por qué odian la hispanidad y por qué no hablan de Isabel la Católica? ¿Tú qué nos puedes decir de esta gran mujer? Hoy la hispanidad porque tiene una agenda política, pero antes de responderte eso te quiero decir lo siguiente. Otro gran historiador peruano que era José Antonio del Busto de Uturburu decía, ni vencedores ni vencidos, nosotros somos el resultado de esos dos. Entonces, un bien entendido hispanismo es un bien entendido indigenismo. No se trata de rechazar ninguna de las dos herencias, sino asumir tal cual lo que somos en nuestras dos vertientes. Exacto. Pero entendiéndolas como son, no como lo que se imaginan muchos calenturientos del pasado, que se inventan un imperio socialista de los incas, que se inventa un paraíso hippie pre-1492, que no era así, sino Para entendiendo las fortalezas y las debilidades de ambas corrientes y entendiendo que España en su misión universal fue integradora de los pueblos, no disgregadora. Buscaba la unión, no la separación. Entonces, incluyó jurídicamente a todos los pueblos indígenas como españoles jurídicos. Como ser hoy en día estadounidense, tú no eres estadounidense por raza, tú eres estadounidense porque naces ahí y puedes ser negro, indio, chino, lo que te dé la gana. Y eres igual, el español era jurídicamente español todo el mundo. Hasta el final, hasta a los negros libres se le reconoció su estatus de español. Entonces, el hispanismo bien entendido es un indigenismo bien entendido, es integrador, no rechaza todas las fuentes de las que se nutrió su torrente enorme, que esa es nuestra gloria justamente. Tú vas al Cusco y ves en la iglesia de los jesuitas, de la compañía, ahí frente a la plaza de armas del Cusco, ese cuadro icónico de lo que te hablo, ¿no? Esa unión entre la nobleza española, de los Borja y Loyola, con la nobleza inca, no sé si lo has visto. Claro. Y respondiendo a tu pregunta, el tema de Isabel la Católica y la hispanidad, la progresía, la progredumbre, la extrema izquierda, tienen una agenda política, entonces a ellos no les importa quién haya sido Isabel la Católica o quién haya sido quien sea, y los hechos objetivos de la historia. Por ejemplo, que en Hispanoamérica, antes de la independencia, la mujer podía participar activamente en la vida política a través de los cabildos, tenía voz y voto, que muchos piensan que es una consecución de las repúblicas en los últimos 2 siglos, especialmente en el siglo XX, que la mujer vote. Aquí en los cabildos abiertos hispanoamericanos las mujeres votaban. La primera elección donde se eligió una mujer para un cargo público jamás en la historia de América fue una elección española bajo un cabildo abierto. Eran gobernantas, no es una palabra que estoy inventando de ideología de género, eran las esposas de los gobernantes, eran gobernantas, así se les llamaba. La esposa del virrey era virreina, la esposa de los presidentes de las audiencias eran presidentas, y en ausencia sus maridos, como consortes que gobernaban igualmente, y en muchos casos cogobernaban. Entonces, todo eso se desconoce frente a, por ejemplo, la completa ausencia de autoridad de ningún tipo en la época prehispánica entre los pueblos indígenas de la mujer. Y cuando hay casos excepcionales como el de Isabel la Católica, que fue una mujer la que inició la exploración, la conquista de América y la expansión del imperio, que a manos de ella, de una gran mujer, no es que les importe o no, ni les interesa, ni siquiera pienso que les afecta, sino que saben que eso destruye su discurso político. Entonces tienen que atacarle por los otros lados. Entonces le atacan, sí, entonces, o sea, no hay un argumento válido. Le atacan, pero la Inquisición, los millones de muertos, no sé, cualquier cosa, he escuchado tantas cosas, pero no te dan nunca ningún argumento válido. Es una agenda política e ideológica. Es una construcción ideológica que sirve para sus propósitos políticos, y eso es lo que hay que tenerlo claro. Entonces la gente nunca va a ser coherente, ni va a tener los datos necesarios para mostrar las cosas de la historia como fueron, sino que les van a adaptar retorcidamente para sus fines políticos. El mayor ejemplo de eso ha sido Galeano, que Galeano escribió un libro para justificar su ideología de extrema izquierda. Así de simple, ¿no?
Entonces agarró todos los datos que mejor le convenían, los retorció, las peores fuentes, y los puso y le dio una Biblia a toda la progredumbre de Latinoamérica, como yo digo, no de Latinoamérica. Es correcto. Y aquí, bueno, en Perú también tuvimos a José Carlos Mariátegui, que fue prácticamente el más grande odiador de la hispanidad, que sembró ese odio indigenista, que al final, pues, Juan Velasco Alvarado tomó esa bandera y sembró, diseminó el odio por todas partes, ¿no? Incluso sobre todo en los más pequeños, porque cambió la currícula escolar para mal, para mal. Claro. No, terrible, terrible, terrible. Y bueno, y casos como el de Mariátegui, hay en cada uno de nuestros países hay un Mariátegui, ¿no? Que hizo esa misma labor y nos destruyeron las conciencias de nuestros compatriotas, lamentablemente. Así es, una ideología de odio nada más, de separatismo, de brechas, de compatriota versus compatriota. Eso es como lo veo yo. Tú Terrible. y yo somos compatriotas al final. Claro. Nuestro ADN se parece muchísimo, o sea, no hay que negarlo. Hemos sido hace algunos siglos una unidad. Entonces, ¿por qué habríamos que pelearnos? ¿Por qué habríamos de odiarnos si no es por estas ideologías? Es absurdo, claro. Bueno, es que lamentablemente es la subversión, ¿no? O sea, la subversión para imponer su odio va a utilizar todos los medios, incluyendo el terror, como en el Perú lo experimentaron tan plenamente con Sendero Luminoso y con el MRTA y todas las guerrillas subversivas inspiradas justamente en Mariátegui, por ejemplo, y en otras más, ¿no? Entonces es la política del odio, la política del rencor, esa es la subversión. Así es. Lo bueno es de que a raíz de este episodio tan trágico del terrorismo, la esencia de los peruanos al final venció, y es que los ronderos, que vienen a ser pues prácticamente la Guardia Civil de la Sierra de nuestro país, fueron armados por el mismo gobierno, los armó, que fue la mejor decisión que pudieron tomar en todo ese gobierno, y ellos fueron quienes vencieron al terrorismo, y hasta el día de hoy siguen armados, protegiendo a sus regiones, a sus localidades, a sus pero imagínate, o sea, lo que hizo Sendero Luminoso y lo que hizo el MRTA, los dos me parece que eran de inspiración mariateguista, indigenista, y son las guerrillas que mayor cantidad de indígenas han matado en la historia de América. Entonces tan indigenistas eran que mataron la mayor cantidad de indios que pudieron, no me jodas. Perdóname el argentinismo, pero yo me estudié mucho de Argentina y a veces se me van los argentinismos. Bueno, es verdad. Definitivamente ellos sí odiaban al campesino, lo odiaban tanto que lo mataron. Claro. Y por el contrario, justamente los ánimos de unidad no buscan matar a ningún indígena ni a ningún español, buscan hermanarlos, buscan unirlos como alguna vez estuvieron unidos. Claro, por supuesto. Nuestro destino es recuperar la unidad, olvidarnos de la disgregación y la separación impuestas, exógenas, no queridas por nosotros, y volver a darnos la mano y abrazarnos como nos los dimos hace 500 años. Nuestra grandeza civilizatoria fue eso, fue la unidad en la diversidad. Si hubo, literalmente esta frase parece cliché, pero si hubo una unidad en la diversidad que triunfó, fue la hispánica, porque incluyó a todos, incluyó al indio, incluyó al negro, incluyó al blanco, al mestizo, al criollo. Nos incluyó y nos dio una protección mayor bajo la monarquía, bajo el imperio, que nos permitió desarrollarnos armónicamente, cada uno respetando su elenco cultural propio por 3 siglos. Si algo en nuestra historia nos hace sentirnos orgullosos, es de esa época en todos nuestros países, por supuesto el pasado prehispánico también, pero es algo más lejano y más extraño, porque al final nosotros, por mucho que respetemos y honremos la memoria de esos pueblos también en la medida que se lo merecen y de lo que se mantiene la información hoy en día, tampoco no somos de ellos, no digo que no tengamos su sangre, que es una cosa, otra cosa es decir que somos de ellos. Nosotros no sabemos cómo vivían los pueblos prehispánicos, ni exactamente sus creencias, ni su cosmovisión, ni su forma de relacionarse con el mundo, pero nosotros seguimos siendo hispanos. Y solo te hago esta reflexión. Imagínate cómo sería, o sea, yo, valga decirlo, cuando digo esto no es apología religiosa, ni mucho menos, pero son hechos históricos objetivos. Que cuando hubo las grandes conversiones, había muchas poblaciones, sobre todo en América del Norte, lo que ahora es México y en una parte de Centroamérica, que tú sabes que allá eran particularmente sangrientos los rituales de los sacrificios humanos y demás de esas civilizaciones. Había frases de los
evangelizadores, que hacían que la gente cambiara de religión, pero de un momento para el otro, porque le decían, mientras de tu religión el Dios se te come, en la religión católica, tú te comes a Dios. Entonces no había mucho que pensar, ¿no? Pasabas de ser presa de un sacrificio humano a comerte a un Dios sacrificado. Hasta esas cuestiones que pueden parecer muy poco importantes, no lo son, son fundamentales. Fue la cosmovisión de dignificar y darle una personalidad humana a millones de seres que no se les consideraban tales en muchas de las culturas y civilizaciones prehispánicas. Entonces, por eso te digo que hay que honrar y respetar el legado y el pasado histórico que tenemos también de esa vertiente, pero también aceptar de que ya no existe. Porque si no estamos fregados, y el gran problema que tiene hoy en día el país de la mano, el país y el continente, de la mano de la extrema izquierda, es que podemos llegar a tener un surgimiento importante de violencia desde la extrema izquierda, desde el indigenismo, desde el pseudo-indigenismo radical de la mano del marxismo. El problema de estas corrientes es que hay un gran peligro que en nuestro continente la extrema izquierda explote un indigenismo o un pseudo-indigenismo exacerbado y puedan hacer una masacre, un baño de sangre continental en base a estos supuestos reivindicaciones de un pasado prehispánico. Y eso es un peligro latente que lo tenemos en todos los países, especialmente en los andinos, donde hay una gran población indígena y sobre todo más que la indígena, una gran población mestiza que se ha dejado influenciar por ese discurso, ¿no? Porque desconoce la historia y no hay quien le haya podido facilitar la información suficiente para que entienda mejor el pasado. Claro, claro que sí. O sea, la información es importante tenerla hoy en día, manejarla, sobre todo en cuanto a estas leyendas negras, ¿no? Y en cuanto también a la evangelización, que fue un proceso, la verdad, bastante amigable. A nadie se le impuso nada. O sea, no te decían, oye, conviértete o te mato, o te corto la cabeza. No fue así. Y de hecho, a muchos pueblos se les permitió todavía seguir desarrollando sus rituales. De hecho, si no, hasta ahorita no habría gente en pueblos indígenas que todavía existen alrededor de toda América que siguen celebrando sus cultos ancestrales. Nunca se les cortó esa libertad. O sea, No, ¿qué más queremos? de hecho, hay episodios históricos que pueden parecer sorprendentes, como cuando la Inquisición se unió a los mal llamados chamanes, porque chamán es una palabra rusa, siberiana, mejor dicho. Acá en Quichua creo que se les decía yachaks. A los brujos, a los médicos, curanderos, como se les quiera llamar, a los chamanes, como decimos hoy en día. Una de las misiones que se le recomendó aquí en Quito, por ejemplo, a la Inquisición, es que hablara con todos los chamanes y recogiera el conocimiento de las plantas que tenían y de la naturaleza y comprobaran cuáles eran reales y cuáles no lo eran. Entre otras cosas, se descubrió la quinina gracias a esa colaboración. Y curiosamente, estos chamanes no estaban, por supuesto, no se les obligó a convertir al catolicismo, sino que además la Inquisición, por ejemplo, que fue la que trabajó con ellos, no tenía ningún poder sobre ellos, porque la Inquisición solo tenía poder sobre los católicos. Y estos chamanes nunca decidieron convertirse al catolicismo, sin embargo, trabajaron en conjunto, y te digo, hicieron descubrimientos científicos conjuntos. La quinina es uno de ellos, la zarzaparrilla es otro, entre muchos otros. O sea, la cura de la fiebre amarilla, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, ese pasado conjunto, hasta esto es una cosa increíble que parecería de película, pero no lo es. Entonces, lo que pasó en América es muchísimo más complejo de lo que te puede decir cualquier novela barata o cualquier película de propaganda histórica, ¿no? Aquí es un proceso de fusión casi alquímica. Y así como tanto en 1492 dejó de existir los pueblos prehispánicos, o sea, y bueno, a lo largo de los siglos su cultura, también la cultura española y europea dejó de existir tal como era para siempre, porque se retroalimentaron conjuntamente y desde 1492 en adelante no hay nada que sea completamente europeo ni nada que sea completamente americano. Fue esa fusión casi a nivel alquímico y esa retroalimentación cultural y genética entre ambos lados del Atlántico lo que conforma el mundo que entendemos después. A todos los niveles, desde tú que te comes un ceviche peruano, yo como un ceviche ecuatoriano que es un escabeche con cebolla europea, la cebolla es española por definición,
Hasta un español que se come su plato favorito nacional, que es la tortilla de patatas o de papas, y la papa es andina, pues. Imagínate. La papa es de aquí, el plato típico español es de un tubérculo andino. Sí. Y entonces, imagínate todo eso a nivel simbólico gastronómico, para poner un ejemplo tan claro como es. O el chancho, el cerdo en el Ecuador, en el Perú también en la sierra, es un plato, pero que es el favorito de los pueblos indígenas. Y Claro es, que sí. el cerdo del animal español por definición. Entonces, a partir de 1492, no hay nada que sea completamente europeo ni nada que sea completamente americano. Y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que somos nosotros. Y mientras sigamos rechazando una de las dos vertientes de ese tronco, de esa fortaleza del árbol de que somos nosotros ahora, no vamos a ir a ningún lado. Así es, si no vamos a poder vivir en paz, vivir felices, salir adelante al 100% y dar lo mejor de nosotros. Bueno, Sí. Francisco, ha sido un gusto estar contigo y unas palabras finales para los jóvenes que nos están viendo. El gusto y el honor ha sido mío. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Mis palabras, duden, investiguen siempre. Vayan a las fuentes primarias. No se queden con los relatos de los libros del colegio. Busquen siempre la verdad. La verdad está ahí afuera, está más allá de lo evidente y la van a encontrar. El que busca la verdad será libre, dice el Evangelio, ¿no? Así que tratemos de ser libres. Eso es lo que les puedo decir. Buenísimo, Francisco. Esperamos tenerte en futuras oportunidades. Un gusto. Chao, chao. Chao, gracias. Si te gustó el programa, no olvides suscribirte a mis redes sociales. En Facebook, The Pilot Face, en Twitter, To The Pilot, en Instagram, In The Pilot y por supuesto a mi canal de YouTube, The Pilot Show. Será hasta la próxima. Chao, chao.